Les habla Alberto Coza Hernández Financial, retomando el análisis del tipo de cambio del dólar peso chileno. En nuestro último informe advertíamos que la zona de los 488 aproximadamente, que sería esta zona de acá, era el soporte al cual habíamos llegado en el retroceso al 61.8 Fibonacci del gran impulso alcista que vivimos a partir del mes de septiembre. La pérdida de esta zona de soporte a finales del mes de enero nos advertía de que probablemente las caídas en el tipo de cambio podrían continuar. De esta manera marcamos el día 27 de enero un mínimo de 4.83 que decíamos debía ser el soporte a no perder para aquellos que intentaran posiciones largas en esta zona, intentando un rebote hacia la zona de los 491 y de los 499.500 posteriormente. En cualquier caso, nosotros advertíamos que preferíamos estar fuera del mercado que intentar ese tipo de estrategias, ya que la estructura del dólar se estaba debilitando, se había perdido el 61.8 Fibonacci y eso técnicamente nos indica una vuelta a los orígenes del movimiento en la zona de los 460. El jueves y viernes de la semana pasada esa zona de los 483 se perdieron y llegamos a ver el viernes, un mínimo en la zona de los 476-477 aproximadamente. Si se fijan, la estructura sigue muy debilitada. El indicador Heikin Ashi que nosotros seguimos sigue marcando caídas. La semana anterior hubo un momento en el que algunas pequeñas sombras inferiores nos indicaban que en esta zona aquí se podía realizar un soporte, pero ya decíamos que la estructura venía muy debilitada y que era mejor no arriesgar. De hecho, el Heikin sigue bajando, estas sombras inferiores no indicaron nada ya que llegamos a perder el mínimo de los 483 y ahora la verdad es que la estructura del dólar está bastante complicada. Si vamos a marcar esta zona de aquí, que era el gran soporte del retroceso 61.8 Fibonacci, veríamos que a día de hoy esta zona ya se ha perdido claramente. La caída en cualquier caso ha sido bastante fuerte y no sería nada de extrañar que tuviéramos un rebote, lo que se denomina en bolsa un pullback, una vuelta al soporte perdido en la zona de los 4.88. Este soporte se han perdido claramente estos mínimos de acá, pero ahora podría darse un movimiento de rebote a la zona de los 4.88, conocido un pullback, para probablemente volver a caer. En cualquier caso, aquí ya estamos jugando a las hipótesis. Y jugando a las hipótesis, muchas veces en bolsa nos podemos quemar, en bolsas o en la especulación en el mercado de divisas. ¿Qué hacer a corto plazo? Muy difícil. Lo mejor es dejar que el gráfico siga dibujando su estructura y nos vaya indicando a qué atenernos. Si se fijan, hoy día lunes, en el momento a 10 minutos de la apertura, se está empezando a formar una pequeña vela de rebote con cuerpo blanco y sombra inferior. Para aquellos que tienen un carácter mucho más especulativo y arriesgado, ¿qué podríamos esperar? Pues una estrategia podría ser arriesgada eso sí, marcar los mínimos en los 4.7660 que se marcaron el día viernes y en esta zona de aquí intentar largos con un objetivo, primero la zona de los 4.83, que fue este soporte que se perdió, y un objetivo final en la zona de los 4.88, que sería un pullback o una vuelta al soporte roto. Este soporte aquí, si se llega, evidentemente va a ser muy difícil de pasar porque era una zona muy importante. Aquellos que quieran arriesgar pueden entrar, como decimos, largos en esta zona con un stop clarísimo en la zona de los 4.7660. Si se pierde la zona de los 4.7660, que son los mínimos dejados el día viernes, vamos a marcarlos bien, en esta zona de aquí aproximadamente, ahí estaríamos, 4.7660, 4.76
4.7635 fue el mínimo, podíamos ponerlo en 4.7660 fue el mínimo, podíamos dar un margen hasta 4.7635, no más. Esta sería una zona para entrar largo, con un primer objetivo en esta zona de los 4.83 y un segundo objetivo de subida en la zona ya dicha de los 4.87, 4.88. El stop debe ser ceñidísimo a esta zona de aquí, pues la estructura que tenemos ahora es la de anulación de un primer impulso alcista y técnicamente se ha activado una vuelta al origen. Si perdemos estos mínimos de aquí, podría precipitarse el tipo de cambio rápidamente hacia abajo. Si tenemos la suerte de haber acertado y tomar como precaución esta zona de stop loss o pérdidas y buscamos un rebote o pullback a las dos zonas marcadas en los 4.83 y 4.88, podríamos, dentro de la estructura bajista en la que está el tipo de cambio y dentro de la debilidad que tiene ahora mismo la moneda norteamericana, podríamos contra tendencia intentar un rebote y ganar aproximadamente 4 u 8 pesos en función de la fuerza que éste tuviera. El stop clarísimo, 4.7660, 4.7635. Y por la parte de abajo, si se fijan, el RSI, que es un poco el indicativo que nos dice que aunque seguimos debilitados y dentro de una clara estructura bajista, puede ser que tengamos un rebote para completar esa zona de pullback. El RSI vemos cómo perdió la zona de 20 y desde esta zona de 20, que suele ser la zona en la que actualmente o normalmente suele rebotar, el indicador empieza a marcar una ligera tendencia alcista que nos indica que quizás podamos rebotar hasta esta zona de aquí, que probablemente esto coincidiría con una llegada a la zona de los 4.83, el soporte perdido la semana pasada, y de pasar esta zona y fortalecerse esa pequeña tendencia alcista, podría subir quizás hasta esta zona de acá, que coincidiría con una llegada a la zona de los 4.87, 4.88. En resumen, para los que van a medio y largo plazo, dejemos que el tipo de cambio dibuje su gráfico y dejemos que la tendencia bajista nos indique que ha terminado. Para aquellos que tienen un carácter más especulativo y que van en el corto plazo, esta era una buena zona, 4.78, 4.79, una buena zona para intentar largos con estos dos objetivos mencionados y con un stop de salida muy cercano. Eso sí, sin olvidar que esta estrategia sería una estrategia contra tendencia. Vamos a ver cómo transcurre esta semana, cómo comienza el día lunes y qué indicaciones nos da el gráfico para los próximos días, pero nuestra recomendación sigue siendo estar fuera para aquellos que buscan estrategias de medio y largo plazo y un stop muy ceñido en los mínimos dejados el viernes para aquellos que quieren buscar operaciones más especulativas. Como siempre, fue un placer hablar para todos ustedes. Alberto Cózar, de Adnes Finance.